noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en las conclusiones de la CIDH sobre el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio del Ecuador. La descoordinación de militares ecuatorianos habría desencadenado en el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio el año pasado. Así lo reseña el informe final presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CID indicó que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo que atravesaban Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. El 26 de marzo del 2018 fueron secuestrados por disidencias de las FARC en una zona fronteriza con Colombia. El 13 de abril el presidente Lenín Moreno confirmó sus muertes y el 21 de junio sus cuerpos fueron encontrados en territorio colombiano. Con la presencia en Washington de los familiares de los periodistas de Diario El Comercio asesinados en la frontera Ecuador-Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final, que concluyó omisiones, descoordinación y falta de prevención. El secuestro y posterior asesinato de Javier, de Paul y de Efraín no fueron o no pueden abordarse como un hecho aislado. Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas, reaccionó y explica que no solo se trata del secuestro y asesinato. Dice que es importante conocer más sobre aquellas omisiones. Hay omisiones que se dieron. ¿Quiénes autorizaron el ingreso de una fuerza extranjera a nuestro país para que opere hacia Colombia? Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Desde este día, cuando confirmaron el asesinato del equipo periodístico, pasó 1 año, 8 meses. Hubo 2 visitas e infinidad de reuniones por parte del equipo de seguimiento especial designado por la comisión. De esto resultó un informe que señala que las medidas adoptadas por el Ecuador fueron insuficientes para enfrentar la evidente situación, asimismo que hubo falta de coordinación en la evaluación y aplicación de medidas en la respuesta. Además que las autoridades ecuatorianas conocieron tempranamente la magnitud del problema y las medidas preventivas no parecen haber sido ni suficientes ni adecuadas, dada la gravedad. Es responsabilidad de las 2 fiscalías ahondar en este proceso de investigación, llegar a determinar cuáles son los posibles responsables. El informe dice también que el equipo no saltó controles y pidió autorización al jefe del Comando Único de San Lorenzo para entrar a Mataje, que esa fue la última llamada de Javier Ortega. No todos los días la comisión constituye un mecanismo especial. Ha sido para algunos casos muy contados que todos ustedes muy bien conocen. Y este ha sido uno de ellos, por la profundidad de la injusticia. Para la CIDH, además, es indispensable desclasificar la información en poder de las Fuerzas Armadas de ambos países sobre operativos en la zona durante el secuestro y labores de inteligencia o de investigación. Los periodistas de Diario El Comercio realizaban una cobertura sobre la violencia en la zona de Mataje, frontera entre los 2 países. Las reacciones del Ecuador nos han hecho esperar. El canciller ecuatoriano José Valencia dijo que el Estado no tiene responsabilidad en el secuestro ni asesinato del equipo periodístico del Comercio. Asegura que lo que plasmó el informe de la CIDH pues no tiene fundamentos y que los comunicadores cruzaron a Colombia de manera voluntaria, mientras que el embajador colombiano Alejandro Ordóñez indicó que al grupo de seguimiento del caso no le corresponde dar recomendaciones y hay información que dieron a conocer que pone en riesgo las investigaciones penales en su jurisdicción. Nos acompaña a esta hora Cecilia Chacón, ella es secretaria de Derechos Humanos del Ecuador. Cecilia, gracias por acompañarnos, secretaria, muy amable. Gracias por su tiempo aquí para NTN 24. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Qué gusto nuevamente escucharla a usted y a todos que nos escuchan también. Gracias. La primera pregunta, quizás que se desprende de este informe, secretaria, es ¿hubo responsabilidad del Estado ecuatoriano en el secuestro y posterior asesinato de los periodistas? Creo que hay que señalar en este momento, Andrea, 2 hechos fundamentales. Número 1, la voluntad del gobierno del presidente Lenín Moreno a fin de que primero participe y ha convocado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un proceso de investigación a través del financiamiento de este equipo de seguimiento especial. Esa es una de las muestras de claridad y de objetividad que el presidente Moreno tiene con el compromiso, con el caso del equipo periodístico del Comercio y con todos los casos que se consideran prioritarios para el Estado ecuatoriano en el tema de derechos humanos. Esa es la claridad número
número uno. El número dos, todavía, como lo había dicho el canciller del Ecuador, es un proceso de investigación vigente que no ha concluido y por lo tanto las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hacen en un momento específico de la investigación, que no son concluyentes y todavía no son vinculantes al Estado ecuatoriano. Si bien es cierto, estas recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana tendrán que verse en un futuro cercano cuando hayan concluido todas las investigaciones de Ecuador y Colombia y se establezcan responsabilidades que aún no se ha establecido en este documento. Claro, pero entonces, secretaria, las acciones de Ecuador para proteger a los reporteros del diario El Comercio asesinados en la frontera con Colombia el año pasado fueron insuficientes, concluye este grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo reacciona el Ecuador frente a esto? ¿Qué piensan de un informe que concluye de esta manera? Las acciones fueron insuficientes para proteger a los periodistas, según la CID. Es un informe que evidentemente concluye una parte de la participación del equipo de seguimiento especial en una participación coyuntural de la Comisión Interamericana, pero no se han concluido las investigaciones. Las investigaciones siguen, continúan en cada uno de los países. Por lo tanto, no podemos decir que se han definido responsabilidades y evidentemente el informe de la Comisión Interamericana no establece responsabilidades al Estado ecuatoriano y por lo tanto mal podríamos decir que existe una responsabilidad cuando no se ha emitido ese criterio y que obviamente es cierto, hay que precautelar la vida de todos los ecuatorianos en todas las circunstancias. De eso lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decir. Sobre todo la voluntad política del presidente Moreno es también acompañar la verdad para que tanto los familiares del equipo del comercio como los ecuatorianos, los medios de comunicación pendientes de esta información y sobre todo también el Estado ecuatoriano tenga la tranquilidad de sobre todo haber tenido la conciencia de ir participando en un proceso de transparencia de la información, de acompañamiento a los familiares como así lo hemos hecho y de evidentemente de conocer objetivamente lo que pasa para precautelar que estas condiciones no se vuelvan a repetir nunca, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es decir, ustedes aceptan este informe, pero dicen, a ver, un segundo, eso es un informe parcial, no es concluyente, desde nuestros países, desde Ecuador, se sigue la investigación, por lo tanto, lo miramos, lo leemos, más no lo aceptamos. No, ese no es el criterio, Andrea, ¿no? O sea, eso no lo ha dicho el presidente de la República. No, lo que hemos dicho con claridad, justamente. No, lo que hemos dicho con claridad que es un informe que no es concluyente a las investigaciones existentes en este momento, que todavía continúan las investigaciones, que las investigaciones no han parado hasta que se sepa toda la verdad. Eso es lo que decimos como Ecuador, ¿no? Segundo, que evidentemente es un informe que entrega recomendaciones para que no vuelvan a suceder cosas de este tipo en el futuro, que lastiman la condición de un país y obviamente lastiman las condiciones de todos los ecuatorianos, en nuestro caso muy particular, y que hay que reconocer que en este caso el financiamiento que hizo el Estado ecuatoriano para que el equipo de seguimiento especial tenga todas las facilidades para hacerlo y que al mismo tiempo este equipo nos emita información que es un insumo adicional a las investigaciones, eso sí es muy importante. Pero mientras no terminen las investigaciones y no sean concluyentes en el ejercicio penal, estaremos esperando todavía que estas terminen, continúen, siga su proceso y que al final nos asignen lo que tengamos que hacer. Estamos hablando con Cecilia Chacón, ella secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, sobre el informe de la CIDH del asesinato, del secuestro y posterior asesinato de los periodistas ecuatorianos. Este informe, Cecilia, recomienda que el Estado indemnice a los familiares. ¿Qué piensan ustedes de eso, de indemnizaciones? Bueno, evidentemente el Estado ecuatoriano es un país, primero, que ha respetado la presencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que al mismo tiempo nuestro propio sistema, nuestro propio Código Orgánico Penal en el Ecuador establece reparaciones en el caso cuando ya sean medidas que son concluyentes en una sentencia. Una vez que exista una sentencia, el Ecuador estará presto a reparar. Pero ojo, estas reparaciones tienen que hacerse a la luz
luz de los informes vinculantes que salgan de las investigaciones pertinentes. Todavía no tenemos una investigación concluida desde lo penal, entonces todavía estamos esperando. Y obviamente las reparaciones que implica generar, que se puedan generar desde el Estado ecuatoriano, jamás va a cambiar los hechos sucedidos. Siempre la muerte de alguien interrumpe su proyecto de vida, interrumpe el proyecto de vida de sus familiares, pero también es necesario pensar que una reparación jamás va a ser comparable con lo que ya ha pasado. Entonces, esta es una parte, digamos, es una parte que facilita y permite apoyar a los familiares, pero evidentemente es imposible devolverles a la vida a los 3 periodistas y eso es lo que lamentamos como país, como Ecuador también. Secretaria, hoy desde Ginebra, la decisión de cruzar a Colombia de los 3 reporteros ecuatorianos asesinados fue voluntaria, dice el canciller ecuatoriano José Valencia. ¿En eso el gobierno está sintonizado? Es decir, ¿fue voluntaria? Las autoridades les dijeron a los periodistas, eso consta, no crucen esa zona y ellos decidieron por su propia voluntad ingresar a territorio bajo sus propios riesgos? Bueno, yo creería que en este sentido, cuando uno hace un ejercicio periodístico, asume los riesgos de su profesión. Y yo quisiera pensar que los 3 periodistas actuaron en el libre albedrío de su condición periodística. Pero hubo quien los advirtió, eso es lo que también está en duda por parte también de los familiares, las autoridades, y se saben estos informes si las autoridades o alguien les advirtió, porque si el canciller dice que fue voluntaria, ¿eso es un poco no lavarse las manos? No, bajo ninguna circunstancia. No existe ese criterio de lavarse las manos. Lo que buscamos es esclarecer la verdad. La verdad tiene que ser objetiva, no tiene que ser a conveniencia. Y la verdad tiene que salir a la luz, es lo que decimos. Hay un criterio de los periodistas de avanzar. Eso es efectivo, ¿no? Y que evidentemente hubo una luz de la fuerza militar en decir, este es el tiempo que está el estado de excepción. Lo que se hizo es una advertencia sobre el estado de excepción y los periodistas son quienes toman las decisiones finales de entrar, no entrar, decidir, ¿no? Y el estado de excepción estableció un tiempo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso es lo que nosotros conocemos y registramos que hubo esta advertencia sobre el estado de excepción. Algo más, la familia siempre ha hablado de desclasificar, o los familiares de los periodistas más bien, de desclasificar los documentos del caso. Entendemos que la CIDH tuvo acceso a unos documentos desclasificados, pero ¿se ha desclasificado todo o todavía faltan documentos donde la misma familia está pidiendo que el gobierno nacional lo ponga en una prioridad, desclasificar los documentos de incursión de la policía y los militares en la zona? El equipo de seguimiento especial evidentemente arroja algunos documentos de carácter reservado. ¿Pero por qué reservado? Porque estamos en pleno proceso de investigación penal. Entonces, una vez que concluyan estos elementos de investigación penal, una vez que se hagan las conclusiones, son los estados ecuatoriano como colombiano quienes deben definir sus prioridades de desclasificación. Sobre todo, el anexo 2 tiene carácter reservado. Y aquí cabe recalcar lo siguiente. La información que se emite en los informes de carácter reservado no solo tiene que ver con las circunstancias del equipo del comercio en estas circunstancias difíciles, complejas, de un territorio transfronterizo, en un escenario violento donde de por medio está la vida de civiles, sino que estamos hablando de temas de seguridad nacional. Por lo tanto, son los países y los estados en el marco de su soberanía quienes consideran o no la apertura de este etiquetado que se puede llamar de reservado y que facilita obviamente las investigaciones. Estos datos pueden comprometer de una manera la propia investigación que se está realizando en este momento. Entonces, la desclasificación ahora, en este momento, es de análisis de cada uno de los estados soberanos de quienes la proveen también. Y por eso la Comisión Interamericana se ha hecho eco de este carácter de reservado de los documentos, puesto que está consciente que estamos en procesos de investigación, en proceso franco y de seguimiento, ¿no? En todo caso, pide o recomienda, que es la palabra que se usa, desclasificar la información sobre este suceso, sobre este hecho. ¿Cuándo se podrá hacer o cuándo estará en agenda o cuándo terminarán las investigaciones para que se pueda realizar esta desclasificación, secretaria Chacón?
Andrea, no sabría decirle honestamente cuándo terminan las investigaciones. Lo que sí estoy segura, Andrea, es que cada uno de los estados y sobre todo el gobierno del presidente Lenín Moreno le ha puesto prioridad, le ha puesto interés, decisión para el acompañamiento de los familiares y de la investigación. Insisto, una muestra de este acompañamiento y decisión es haber financiado el equipo de seguimiento especial de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creemos que el trabajo que lo han hecho de manera libre, independiente, y es por eso que tenemos este informe que ha sido socializado. Ya como Secretaría de Derechos Humanos, prácticamente lo que hemos hecho en primer momento es motivar, invitar a las instituciones que tienen que ver con el informe del seguimiento de la Comisión Interamericana, y vamos a entregarles a estas instituciones, bajo el criterio de confidencialidad, el argumento de estos documentos de carácter reservado. Y miren, solamente la indagación previa en lo que va de las investigaciones, ya viene todo el proceso, más de un año que ustedes han señalado y más, ¿no?, sobre este proceso de investigación. Por lo tanto, podría llevarse solo la indagación previa hasta 2 años, y eso está en manos de la Fiscalía General del Estado, que es otra función, la función judicial, y que es independiente del gobierno nacional. Entonces nosotros respetamos la Fiscalía, respetamos las instituciones distintas a las del gobierno nacional, su independencia, su conducción, y por lo tanto también somos actores de esta investigación. Entonces es la Fiscalía la que nos tiene que decir cuándo concluyan las investigaciones. Gracias a Cecilia Chacón, ella es secretaria de Derechos Humanos del Ecuador. Desde Quito, Ecuador, nos acompañaba la reacción del informe de la CIDH sobre el secuestro y el posterior asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos. Mil gracias, Cecilia, un gusto tenerla en el programa, muy amable. Gracias, Andrea, muy gentil a usted. Vamos a una pausa, luego tendremos a Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, era fotógrafo del diario El Comercio, que fue secuestrado y asesinado en la frontera con Colombia, reaccionando también a este informe. La pregunta de hoy es: ¿hubo responsabilidad del Estado ecuatoriano en el secuestro y posterior asesinato de los periodistas del diario El Comercio? Nos pueden ayudar con sus opiniones. Zoom Informe CIDH en nuestro hashtag de hoy. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe final recomienda a Ecuador y a Colombia tomar una serie de medidas para la recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, abro paréntesis, abro comillas, que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos. Recordemos que le ocurrió al equipo periodístico del diario El Comercio, el caso que hablamos hoy. El equipo periodístico del diario El Comercio fue secuestrado el 26 de marzo por guerrilleros disidentes de las FARC. El reportero, el camarógrafo y el conductor adelantaban un reportaje en la zona de Esmeraldas, donde se registraban actividades de alias Guacho. Varios días de zozobra se vivieron en Ecuador. Familias y colegas de los comunicadores esperaban una prueba de vida que finalmente llegó el 3 de abril. Una cadena de mensajes vía WhatsApp adelantaban las autoridades ecuatorianas con alias Guacho, con quien mediaban una liberación. Sin embargo, unas fotos que llegaron a nuestra cadena aliada RCN Noticias presagiaban el peor de los escenarios. Paul, Javier y Efraín habrían sido asesinados. Vigilias y oraciones a lo largo de la nación. Los rumores generaron la reacción del presidente Lenín Moreno, que en un ultimátum pidió al delincuente otra prueba de vida de los periodistas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones. Hecho que nunca ocurrió. El 13 de abril, Ecuador y el mundo recibieron la noticia. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Antes de que el presidente Lenín Moreno se dirigiera a la nación, nuestra cadena aliada de Noticias RCN recibió un comunicado según el cual el Frente Sinisterra de las disidencias de las FARC estaría pidiendo la participación de organismos internacionales para una supuesta entrega de cadáveres. Teníamos en nuestro primer bloque a Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, como parte del gobierno ecuatoriano, reaccionando al informe. Nos acompañan ahora Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, quien era el fotógrafo del diario El Comercio, secuestrado y asesinado. Y nos acompaña Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. A los dos, mil gracias por estar con nosotros hoy en NTN 24. Ricardo, empiezo por usted. Cuando la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, dice: esto sigue adelante,
¿qué sigue adelante? Es decir, ¿qué cierra este informe y qué puertas abre? Bienvenido, Ricardo. Gracias, buenas tardes, Andrea, muy amable por la invitación y un saludo a todos. Mira, esto es importante conocer que no solo es el informe final como un cierre de todo este lamentable hecho que se dio, sino es una etapa la que se cierra, pero empieza otra. Y la otra que empieza debe hacerla con los mecanismos de implementación de las sugerencias o recomendaciones que se emiten en el informe, porque es una obligación para los dos estados. Entonces, no es solamente un informe donde se colocan ciertas recomendaciones y que quede a libre albedrío de que los estados quieran acogerlas o no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un informe solamente en papel? Al contrario, tiene que ponerse en evidencia las acciones que son fundamentales para que se implementen a través de mecanismos de seguimiento para controlar y dar seguridad de que se van a cumplir. Ricardo, dice Cecilia Chacón que el informe es parcial, es decir, no lo rechazan, pero dicen, no, esto es una parte de en el Ecuador estamos investigando y hay que llegar hasta el final de las investigaciones. ¿Cómo reaccionan ustedes a esto? Pues que el gobierno tiene dos caras, realmente. ¿Cómo pueden llegar a una final de una investigación cuando no han accedido a entregar los documentos reservados? Y no son los documentos reservados que habla la Secretaría de Derechos Humanos que hablaba la doctora Chacón, no se refiere a los anexos del informe. Nosotros nos referimos a la documentación que el presidente públicamente ofreció el mismo día 13 de abril de desclasificar toda la información pertinente a acciones policiales, militares, todo lo que se dio con respecto al caso. Tal es así que lo único que se desclasificó fue el audio filtrado donde el presidente Moreno indica que la dignidad de un país está por sobre la vida de las personas. Entonces, a todo eso nos referimos y es el presidente el que debe en el orden del día colocar esta desclasificación para que el COSEPE desclasifique la información y podamos seguir avanzando en la investigación. ¿Cómo se puede avanzar en una investigación si no se tienen los documentos pertinentes? A eso hace referencia el informe, a que se desclasifique tanto en Colombia como en Ecuador información pertinente para llegar a la verdad. Pero también tenemos información de que existe reunión o predisposición de que si se desclasifica, cambiar los papeles, nombres de personas y omitir documentos para que no se llegue a conocer la verdad. Es decir, que sí hay preocupación dentro del gobierno ecuatoriano, sobre todo, de que se pueda conocer la verdad y saber quiénes estuvieron involucrados. Porque recuerda, para las familias, no quería el gobierno ecuatoriano sacarlos con vida de ahí por la información que tenía. Recuerda que el tema es el narcotráfico y se evidenció cómo Fuerzas Armadas estuvieron lamentablemente invadidas por el narcotráfico a tal punto que se descubrió tráfico de armas y de municiones y todavía gente de las Fuerzas Armadas lamentablemente involucrada en estos procesos. Yo creo que ese es el temor de que siga saliendo a la luz cómo realmente se filtró estas situaciones ilegales en un estamento muy respetado en nuestro país. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, también nos acompaña. Edison, bienvenido. Ese informe concluye que faltó protección para los comunicadores por parte del Estado ecuatoriano. ¿En qué se basa este informe para decir eso? Buenas tardes, Andrea. El informe tiene 3 capítulos muy importantes que me gustaría repasar brevemente. Asesoramiento de las investigaciones en Ecuador y en Colombia, y ahí marcamos que hay serios problemas de coordinación y también de falta de investigación completa en Ecuador y en Colombia. Acceso a la información de las familias y de las fiscalías, justamente de todo lo que tiene que ver con las operaciones y decisiones que se tomaron policiales y militares en Ecuador y en Colombia, y ahí también es muy pareja la cuestión. Y en tercer lugar, medidas de protección, es decir, evaluar si los estados cumplieron con las obligaciones de prevención y de protección de periodistas en una zona de alto riesgo y no determinamos responsabilidades. En ningún momento el informe dice el Estado ecuatoriano o colombiano son responsables por el secuestro y el asesinato. Lo que decimos es que cuando un periodista acude a una zona de riesgo o está en riesgo, los estados en general tienen que adoptar medidas de prevención y de protección. Y en este caso, ni Ecuador ni Colombia adoptaron las medidas de prevención y de protección suficientes, teniendo en cuenta que hicimos un peritaje y había elementos e información en poder de ambos estados
para determinar que había un riesgo evidente de todos aquellos equipos digamos, periodísticos que estaban concurriendo a la zona, obviamente voluntariamente, pero porque había un interés en cubrir el funcionamiento y el accionar de un grupo del crimen organizado. Y ni en Ecuador ni en Colombia se adoptaron las medidas de prevención, ni de evaluación de los riesgos, ni las medidas de protección adecuadas, porque tengamos en cuenta que pasaron y estuvieron en la frontera de ambos lados equipos periodísticos de Ecuador y de Colombia, y en ningún caso se adoptaron medidas. Lamentablemente pasó lo que pasó con nuestros queridos colegas del comercio, pero pudo haber pasado también del otro lado. Entonces, lo que estamos diciendo es, había información, porque había contactos entre la inteligencia de Ecuador y de Colombia con miembros de este grupo armado. Este grupo armado desde hacía meses estaba anunciando acciones contra civiles y militares o policías, digamos, exigiéndole a los estados cosas. Les estaba exigiendo a los estados que entregaran detenidos, en particular 3 detenidos que estaban en manos del gobierno de Ecuador o de las fuerzas de seguridad de Ecuador, pero también que dejaran Ecuador y Colombia de patrullar la zona y de llevar adelante el plan de seguridad que habían acordado. Por lo tanto, el secuestro de los periodistas no se da como un hecho fortuito de que hay 3 periodistas que se lanzan a cruzar, digamos, una frontera evadiendo los retenes policiales y los secuestran para no se sabe qué. No, ellos pasan por un puesto de control, como pasaron varios equipos periodísticos, y la mayor parte de los equipos periodísticos fueron rechazados, es decir, se les impidió pasar porque de ahí para adelante había un altísimo riesgo. En este caso, los periodistas piden hablar con el militar que estaba a cargo de ese retén y de esa zona, y después de una conversación les permiten el paso y algunos kilómetros después de pasar este retén son secuestrados y llevados para Colombia. En fin, ahí la investigación tiene que profundizar, sí. Pero evidentemente no fue un hecho fortuito. Edison, y esa falta de coordinación o esa responsabilidad de las autoridades que, como se relató en el informe, por ejemplo, la última llamada de Javier Ortega que se efectuó fue precisamente al jefe del mando único, quien según se infiere, pues consideró que como no había prohibición de pasar, pues ni alteraciones del orden público, pues los dejaron pasar. Eso no, usted dice que no están haciendo responsable a los estados, pero no proteger a los periodistas o no decirles, miren, esto está aquí caliente, no deberían entrar, ¿no los hace responsable a los estados al fin y al cabo? A ver, acá hay dos momentos que hay que separar muy bien, y esa es la delicadeza, digamos, del accionar de este equipo de seguimiento, que en principio quiero reconocer a ambos estados la apertura y el apoyo, y en especial el financiamiento que decía la Secretaria de Derechos Humanos, que efectivamente vino de parte de una decisión del presidente Lenín Moreno, y eso es destacable. Es la primera vez en la historia de la Comisión Interamericana que hay un equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana sobre el asesinato de periodistas. Recordemos, porque también el contexto es importante, que muchas decisiones muchas veces las estamos viendo 10 a 12 años después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta vez estamos actuando sobre investigaciones que pueden rectificar y que pueden llegar a conclusiones. En ese sentido, quería, digamos, manifestar lo siguiente. Lo que nosotros evaluamos son algunos elementos que pudimos ver, pero las investigaciones a nivel nacional, tanto de la Fiscalía en Ecuador como de la Fiscalía de Colombia, en este tema y en otros, el manejo del secuestro, las operaciones militares, etcétera, tienen mucho para avanzar, solas y en conjunto, porque hay una crítica a la falta, digamos, de coordinación para ver este fenómeno como un fenómeno de crimen organizado. Se ha investigado hasta ahora este tema como si fuera el secuestro y el asesinato de los periodistas puntual y fortuito, y fue, digamos, esto sucedió en el marco del accionar de un grupo armado irregular que quiso hacerse con la zona para tráfico de drogas. Entonces hay que coordinar mucho más, y nosotros nombramos ahí algunos instrumentos, como crear, por ejemplo, un equipo conjunto de las fiscalías, como intercambiar información que tienen ambas fiscalías, información que todavía no ha sido vista por una y por la otra. Por ejemplo, la Fiscalía en Ecuador tiene decenas de horas de interceptación de comunicaciones y también de localización geográfica y demás. Y por otro lado, la Fiscalía de Colombia solo se basa en el testimonio de 2 integrantes de este grupo irregular
que obviamente están hoy detenidos, pero que tienen que contrastar esa narrativa con todo la información que tiene también Ecuador y con otras fuentes para que los familiares tengan un relato completo de lo que sucedió, ¿no? Entonces, tenemos que esperar esto para determinar si hubo responsabilidades individuales en el hecho, por omisión, en el hecho de que los periodistas terminaran siendo secuestrados y ejecutados. Pero estamos hablando aquí de una responsabilidad más general que la hablamos siempre en la comisión y en la relatoría, y que es que cuando hay una situación de riesgo, tiene que haber mecanismos del Estado que prevengan ese riesgo, que adviertan y que establezcan medidas de protección para que los periodistas, por ejemplo, pasen acompañados, o si no pasan acompañados, evidentemente ahí están bajo su riesgo, o determinados momentos en los cuales hay, digamos, operaciones en curso y no pueden pasar, en fin. Eso no se coordinó del todo, porque evidentemente, nosotros lo decimos en el informe, los militares dicen, bueno, mire, nosotros teníamos el control militar de la zona, pero no la seguridad pública, que era de la policía, etcétera. Hay una serie de inconsistencias que hay que investigar y seguir investigando. Nosotros las marcamos para que las fiscalías la investiguen, porque como bien decía la secretaria, eso está en curso, claro, y por lo tanto no nos corresponde, hasta que el caso eventualmente llegue a la comisión, no nos corresponde adoptar decisiones al respecto, son responsabilidades, ¿no? Ricardo, de todo lo que se ha conocido, de las investigaciones periodísticas, de los libros de Arturo Torres frente al secuestro y al asesinato de estos 3 colegas, frente a todo, ¿qué dice de nuevo este informe para ustedes, los familiares? Cuando ustedes lo leyeron, que estuvieron ahí, ¿qué les impactó o algo que los impactara? ¿Qué dice el informe que ustedes no conocieran? Bueno, realmente lo que nos llena de satisfacción el informe es que si ya se asevera y se da con documentación a través de una investigación que hizo el equipo de seguimiento especial, pues se afirma o se reafirma en lo que han salido algunas investigaciones periodísticas y algunas investigaciones que se han realizado de algunos grupos, tanto de Colombia como de Ecuador. Por lo tanto, conocíamos por las investigaciones periodísticas de que efectivamente se dieron algunas situaciones al respecto. Por ejemplo, el paso por la garita, que es autorizado por el comandante, el paso las cosas personales de mi hermano Paul que están en la camioneta. ¿Cómo entiendes que va a ser una reportería si los lentes, la computadora, el fax, el teléfono celular quedan en el carro? Entonces no es coherente la tesis que quiere manejar el gobierno ecuatoriano. Entonces hay cosas que realmente se han comprobado que son verdaderas o valederas y que se van reafirmando en cuanto a la investigación sigue avanzando. Pero nos topamos con otras cosas que existen y que están ahí latentes, pero que el gobierno no quiere acceder a esa desclasificación de información, justamente para corroborar lo que ya conocemos como hipótesis o tesis, o que otras investigaciones ya lo tienen de primera mano. Ricardo, pero si el gobierno está diciendo, y usted escuchaba a Cecilia Chacón decir que no se ha desclasificado porque puede interferir con la investigación del gobierno del Estado. Pero, a ver, ¿cómo identificas tú que yo no desclasifico una información porque puede interferir con la investigación del Estado? Pero si esa información ni siquiera llega a la Fiscalía. Es decir, esa información la tienen en el Consejo de Seguridad Nacional y ni siquiera la sueltan. Entonces, ¿cómo va a interferir si no llega a la Fiscalía? Ni siquiera la justicia la tiene en sus manos. Por supuesto. Entonces, ¿de qué investigación estamos hablando? Y por eso se escudan. Ese es el argumento fácil para un gobierno que no quiere desclasificar y que quiere componer papeles para que salga lo que tenga relación con una tesis del gobierno que quiere implantarla. Pero entonces no tiene asidero. Si tú realmente no quieres que interfiera, entrega la documentación vía reservada, pero algún momento se va a tener que abrir cuando pase la etapa de indagación. Y ese es el problema para el gobierno. Entonces, hay que entregar información, quieran o no. ¿Cómo avanzamos? Vamos a una pausa, si les parece. Vamos a una pausa. Tengo otro bloque todavía para seguir hablando de este informe de la CIDH. Edison, ya vuelvo con usted. Hoy hablamos de la responsabilidad, o si hubo responsabilidad del Estado ecuatoriano en el secuestro y posterior asesinato de los periodistas del diario El Comercio. Ya volvemos. Hoy en Suma la Noticia, hubo responsabilidad del Estado ecuatoriano
y del colombiano también en el secuestro y posterior asesinato de los periodistas del diario El Comercio. Es lo que estamos analizando, debatiendo hoy frente al informe de la CIDH presentado el viernes pasado. Edison, ¿usted quería sumar algo más a lo que decía Paul? Yo voy cerrando porque nos quedan 5 minutos en este bloque nada más. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le da a los estados en este informe? Sí, yo quería apuntar que justamente uno de los aportes que hace el informe es establecer que justamente por una información que llegó a la Fiscalía de Colombia a último momento cuando estábamos trabajando en el informe, surge de que sí hubo operaciones de búsqueda, al menos eso es lo que reconoce el ejército colombiano, digamos, en torno a los días del asesinato de los periodistas, ¿no? Entonces creo que esto indica que queda mucha información por conocer sobre lo que aconteció en las 2 semanas anteriores y durante ese periodo, tanto del lado de la información que tienen las Fuerzas Armadas como el Mando Único de Ecuador como el de Colombia, ¿no? Entonces ahí recomendamos que se cree una comisión de expertos y que establezca criterios para, digamos, desclasificar algunas cosas que tienen que ir a la justicia, otras cosas que puedan saber los familiares, bueno, proteger si hay algún, digamos, testigo o alguna persona que haya que proteger, pero sí que esto no quede, digamos, clasificado durante 15 o 20 años, sino que justamente este es el momento para contribuir a las investigaciones y para contribuir a la verdad, de tener algunos criterios para que la información se conozca, ¿no? Y luego tenemos alguna serie de recomendaciones muy específicas sobre las investigaciones. Las investigaciones deben ser reencausadas en ambos países y miradas como un fenómeno de crimen organizado y no como el fenómeno puntual de quiénes fueron los gatilleros o los que secuestraron puntualmente a los periodistas, ¿no? Y en ese sentido marcamos como un obstáculo que se haya asesinado, por ejemplo, al líder de esta organización, digamos, bajo el hecho de que era un objetivo, digamos, de guerra en el caso de Colombia. Y decimos, bueno, no siempre bajo el derecho internacional humanitario se puede, digamos, liquidar una persona cuando se la puede atrapar y podía haber aportado muchísimo a esta investigación, ¿no? Por lo tanto, hay que reconstruir, digamos, en ambos países cómo operaba esta organización, quiénes eran los que daban las órdenes, por qué estaban exigiendo determinadas cosas a los estados, qué pasó durante el manejo del secuestro, qué decisiones se adoptaron, quiénes tomaron esas decisiones. Esas son las preguntas, digamos, que las investigaciones penales también tienen que responder y no simplemente el responsable es fulano y mengano, ¿no? Es decir, porque las víctimas, y de ahí vamos a las reparaciones, sufrieron, y los familiares sufrieron, los acontecimientos o los hechos que involucran a 2 estados y a un grupo del crimen organizado que estaba violando sistemáticamente los derechos de las personas en esa franja fronteriza, ¿no? Sí. Por lo tanto, no decimos, derivado de la responsabilidad tienen que haber reparaciones, sino que ya los hechos en sí nos dan la pauta de que los familiares y las víctimas sufrieron, digamos, un episodio donde estaban involucrados crimen organizado, estados, grupos irregulares, y por lo tanto se podría ir avanzando en estudiar reparaciones, digamos, puntuales, mientras que se siguen las investigaciones y se llegan a decisiones nacionales o internacionales. Ricardo, hace pocas horas reacciona el canciller ecuatoriano José Valencia y dice la decisión de cruzar a Colombia de los 3 reporteros fue voluntaria. Decir que el Estado ecuatoriano tenía alguna responsabilidad es absolutamente sin fundamento. ¿Qué sabor le deja esto? Me quedan 2 minutos de programa. Bueno, realmente no nos sorprende lo que el gobierno pueda decir. Siempre se ha lavado las manos desde el primer día del secuestro. Así que eso más bien nos da la pauta para seguir adelante buscando realmente en estamentos internacionales la verdadera investigación y una verdadera justicia, porque en el país vemos que no hay el ambiente necesario como para que se pueda realizar esta investigación. Considera que si tú llamas al comandante de la zona, los dejan pasar, sabían de la peligrosidad de antes, tanto la policía, la Dirección General de Inteligencia, los ministros correspondientes, y sin embargo no quieren aceptar una responsabilidad, pues no sé de qué estamos hablando. No sé cómo más podemos lavar la imagen de un gobierno, de un presidente, cuando es evidente una situación de estas, ¿no? Y creo que hay que asumir responsabilidades. Creo que el país ya necesita ser confrontado y asumir las verdaderas responsabilidades que se tiene a los errores que se han cometido. Hacemos otra pausa, la última, ya volvemos.
Gracias a Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, y a Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, quien era fotógrafo del diario El Comercio, por haber compartido hoy este espacio con nosotros. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.